aprendamos a amar, a convivir y a perdonar, a dar la vida y a sembrar con generosidad. Anochecía en el camino cuando trenzó nuestros destinos y con sus manos nos bendijo. Las lecturas del sábado de la octava de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. Este es el día en que actúe el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro
a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no lo creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesucristo muerto y resucitado se presenta ante nosotros hoy para animar nuestra valentía, nuestra fortaleza. Porque hablar de Él, proclamar su nombre, es como si fuera un ataque contra el mundo. Y el mundo se defiende. Y ese mundo es todos los que no creen en Jesucristo. No hay que hablar, solo decir, es los que no creen en Dios. Porque los judíos que atacaban a los apóstoles lo hacían en el nombre de su Dios, en el nombre de su fe. Pero ellos no veían la luz que había amanecido en Israel y en el mundo entero, la luz de la vida eterna. Sí, no se habían dado cuenta de que su Dios había cambiado la manera de hablar con ellos. Antes por los escritos y ahora por su Hijo. Y no lo ven, no lo creen. Por eso están continuamente luchando contra todos los que proclaman a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador, el Señor, el Dios vivo, Jesucristo de Nazaret. Todos los que quieren proclamar a Jesucristo tienen que prepararse, porque proclamar el Evangelio no es ir a la fiesta, no es pronunciar un discurso político ante sus partidarios. Es hablar de Jesucristo, presentar al mundo a Jesucristo muerto por sus pecados. Entonces, primeramente, los que oyen el Evangelio es como si se sienten como juzgados, condenados. Entonces hemos matado a alguien. ¿Quieres decir que nuestros pecados son malos? Nuestra manera de hacer no está bien. Entonces surgen malentendidos, persecuciones, incluso matanzas. Es lo que nos muestra hoy la primera lectura. Juan y Pedro, apóstoles de Jesucristo, son juzgados por haber nada más que hablado de Jesucristo.
no hicieron algo malo. Oh. Solo hablando de Jesucristo. Al contrario, ellos hicieron el bien, curando a una persona en el nombre de Jesucristo, en este nombre. Y para agradecerles, los pusieron en la cárcel y después los impidieron hablar más de aquel que salva a los enfermos. Y ellos eran hombres de la religión. Hombres de la religión. Eso nos dice más. Porque justamente los cristianos no son solo perseguidos por la gente de fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia hay también persecuciones intestinales, internas. Y de ellas no se habla. Porque o se habla poco, o se habla después. Como la historia de San Juan de la Cruz. Pienso que en su tiempo no se hablaba de lo que le pasaba. Oh, Santa Teresa. Eran perseguidos por otros monjas, otros monjes, otras monjas, y sufrieron. No sé si en su tiempo todo el mundo lo sabía. Pero ahora sí, después de, no sé, puede ser que hoy en día, en la iglesia, haya persecuciones muy fuertes dentro, pero que nosotros no conocemos. Por ejemplo, una mujer perseguida por su marido, pero que aguanta, y que vive por el amor de Jesucristo y que se santifica por ese sufrimiento, sin comentárselo a nadie. Un hijo perseguido por sus padres, o por su madre o por su padre, a causa de su fe en Jesucristo. Puede ser que no lo comente a nadie, pero lo está viviendo. Puede ser que haya una monja, un monje, un cura o un sacerdote perseguido por sus compañeros. Pero no se habla. Sin embargo, es algo que ocurre. Sí. Porque Jesucristo fue perseguido dentro de la religión misma judía, más que fuera. No son los paganos que condenaron a Jesucristo, son los hombres de religión. Y no hay que pensar que las persecuciones que vienen de fuera sean más peligrosas que las de dentro. Porque las de dentro son inevitables y es algo continuo. Porque uno viviendo continuamente con el otro y el otro persiguiéndolo. Es una fe continuamente puesta a pruebas. Sin embargo, siempre Jesucristo vence en los suyos, como justamente Juan y Pedro vencieron. Vencer es seguir proclamando a Jesucristo, amándolo y proclamándolo sin tener ni cuenta de nada. Nadie me puede impedir amar a Jesucristo o hablar de Él, porque lo amo.
creo en Él y hablaré de Él. Pase lo que pase. Dijeron los apóstoles. Y hoy en día pienso que eso se repite por la boca de todos los que creían realmente en Jesucristo. Sí, hablar de Jesucristo es una provocación, es una amenaza casi, es algo visto así ante los ojos del mundo. Hablar de Dios ante el mundo no es un problema, pero cuando se empieza a hablar de Jesucristo, el problema surge, porque es en Jesucristo realmente donde reside el Dios verdadero. Cuando solo se habla de Dios, de Dios, de Dios, eso no es un problema para las tinieblas. Pero cuando se habla de Jesucristo ya, la luz divina se despierta y actúa, porque solo eso actúa por Jesucristo. La salvación de Dios hacia la humanidad está en las manos de Jesucristo. Mientras no se habla de Jesucristo, no hay salvación. Y el pecado permanece. La muerte manda. Pero cuando se empieza a hablar de alguien que resucitó de entre los muertos, entonces el pecado y la muerte se enfadan. Y sus amigos se despiertan para echar fuera a la luz, que es Jesucristo mismo. Porque siempre cuando se habla de Jesucristo, Él se presenta y alumbra, salva a Jesucristo. Es una necesidad hablar de Jesucristo, el que nos muestra el verdadero rostro de Dios como nuestro Padre, nuestro Papá, el que nos da el Espíritu Santo, esa fuerza divina que actúa en nosotros para transformar nuestra vida, para santificarnos. Ven, Espíritu Santo. Sois los que yo escojo.